Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y es un gusto darles la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio, en donde hoy estaremos hablando de lo que son las expectativas de reformas fiscales para el año de 2026. Y pues bueno, es un tema pues que es de interés, o debe ser de interés para todos nosotros. Y pues bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo por el 860 de Radio UNAM, por Mirador Universitario de la CUAED, a quien agradecemos profundamente nos permita transmitir en su plataforma. Y también, si hay alguna pregunta, algún comentario, estaremos muy atentos a sus llamadas a los teléfonos 55 55 36 89 89 y a nuestra alada, que es 850 52 6 88. Se los repito, 55 55 36 89 89 y a nuestra alada, que es 850 52 6 88. Así como también les comento a todos nuestros amigos radioescuchas que estén atentos a alguna pregunta, porque hay 2 suscripciones de regalo para ustedes si nos dan la respuesta a la pregunta vía telefónica a los teléfonos que les acabo de dar. Y también a nuestros amigos cibernautas que nos acompañan por Mirador Universitario en esta transmisión. También para ustedes hay dos regalos, que son 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal, y a ustedes les pediremos que nos den la respuesta por vía electrónica. Muy bien, pues vamos ahorita a nuestro primer cápsula, que es Cuentas Claras. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Expectativas de reformas fiscales. Las expectativas de reformas fiscales del paquete económico 2026 se centran en un solo objetivo: aumentar la recaudación mediante la intensificación de la fiscalización y la penalización del incumplimiento. Se proyecta un aumento en los ingresos, estimado en 8.7 billones de pesos, que será utilizado principalmente para garantizar los programas de bienestar y aumentar la inversión en salud e infraestructura. Las reformas clave se centran en el Código Fiscal de la Federación, buscando combatir frontalmente el uso de facturas falsas, pues establece que la emisión o utilización de comprobantes fiscales digitales por Internet que no amparen operaciones verdaderas se considerará un delito fiscal. Adicionalmente, el SAT ampliará las causales para restringir temporalmente el certificado de sello digital, aplicable a contribuyentes con créditos fiscales firmes impagos o que estén vinculados a esquemas de simulación. En cuanto a impuestos específicos, se espera un alza en las cuotas del IEPS para tabacos y bebidas saborizadas, y se aumenta la tasa de retención sobre los intereses bancarios, pasando de 0.5% a 0.9%. En el ámbito digital, se formalizan y amplían las obligaciones de retención de ISR e IVA para plataformas digitales. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuentas Claras. Consultorio Fiscal Radio. Bien, pues bueno, hoy tienen una breve cápsula de lo que es estas expectativas de reformas fiscales que pues bueno, pareciera que no suenan muy agradables, ¿no? Y pues bueno, para platicar de este tema que son estas expectativas de reformas fiscales, nos contamos con el apoyo del licenciado Tulio Salanueva Brito. Tulio, muchas gracias por estar con nosotros en tu programa de Consultorio Fiscal. Miguel, gracias a ti, es todo un placer estar en la radio de mi alma mater y por supuesto compartir contigo las ideas de esta reforma fiscal. Gracias por la invitación. A ti, amigo, muchísimas gracias. Y pues bueno, para dar un poquito de tu trayectoria, ¿qué nos puedes platicar de tu trayectoria? Aparte de, pues bueno, de las cuestiones de televisión, de que te dedicas al tema de litigio, tantos estudios que has tenido.
Pues mira, Miguel, preponderantemente soy litigante, soy abogado fiscalista y mi práctica profesional se centra en atender casos de contribuyentes que han tenido algún conflicto con una autoridad fiscal. El SAT, el IMSS, el Infonavit, preponderantemente, pero bueno, cualquier caso en materia administrativa, y para eso te diría que pues estamos todos los días en tribunales postulando el derecho. Aparte de eso, bueno, mis estudios se centran en la licenciatura en Derecho, la especialidad en Derecho Fiscal en esta nuestra alma mater en la Universidad Nacional, y tengo un máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante en España. Para complementar esa educación, Miguel, cursé contigo, tú fuiste mi maestro en las aulas de la Facultad de Derecho, la licenciatura en Contaduría Pública, por lo que también tengo estudios en esa materia, Miguel. No, pues muy completo, estimado amigo. Y pues bueno, entrando en materia, esto de las expectativas de reformas fiscales, ¿cómo lo ves desde el punto de vista de legalidad, desde el punto de vista jurídico, amigo? Bueno, te diría en primer lugar que ya no es una expectativa, que se está convirtiendo en una realidad. Justo ayer se aprobó ya en Cámara de Diputados la ley aduanera y todo el paquete de reformas fiscales que se encuentra actualmente en discusión, particularmente la ley de ingresos de la Federación para 2026, tiene como límite para su aprobación el día de hoy, el 15 de octubre, que está próximo a vencer, y por lo tanto, pues de una expectativa, como se titula el programa, estaremos ante una realidad que efectivamente, como se decía en la cortinilla, Miguel, pues se trata ni más ni menos de aumentar la recaudación que tiene el Estado de los ingresos en las arcas públicas, en la tesorería de la Federación, para desarrollar el gasto público. Creo que depende de la expectativa que tengamos, de la perspectiva que tengamos, pues habrá muchos comentarios. Particularmente te diré que desde el punto de vista de los contribuyentes, que es a quienes desde mi práctica profesional defendemos, pues evidentemente se trata de una reforma agresiva. A nadie, a ningún ciudadano común como tú y como yo de a pie, pues nos gusta pagar más impuestos, y es precisamente lo que está haciendo esta reforma: aumentar la base gravable, aumentar el cúmulo de contribuyentes y por supuesto endurecer las medidas de fiscalización. Cuando desafortunadamente alguno de nosotros incurriera en alguna falta o el SAT detectara alguna anormalidad, pues están de sus facultades de comprobación, y estas, según la reforma que estamos platicando, se van a endurecer en perjuicio del contribuyente, Miguel. Claro. Fíjate que, salvo tu mejor opinión, es bueno, como cuestión conceptual, incrementar la recaudación, también incrementar la base de contribuyentes. Eso no es loable. El tema es la forma, ¿no? Totalmente de acuerdo. La forma en que se hace, ¿no? Tanto sobre todo el ejercicio de facultades de comprobación que están ejerciendo ahorita, y la forma en que ya se está viendo la expectativa de cómo se va a hacer. Entonces ahí es donde tenemos el problema, porque pues en principio la idea es buena y es magnífica. Qué bueno que todo el mundo, que incremente la recaudación, todo el mundo cooperemos para el gasto público, y ese es otro tema también importante, ¿no? ¿Se va a destinar para un gasto público? ¿Qué es gasto público? Porque se ha perdido la esencia de lo que es un gasto público, y se vuelven en cuestiones, pues a lo mejor opinión populistas o de compra de votos, ¿no? Entonces, y si eso se hace con el dinero del erario federal, de que deriva gran parte de la recaudación de los contribuyentes, que es donde a lo mejor viene ese desacomodo, ¿no? Entre eso y otras cosas más, porque no nada más esa parte, ¿no? Bueno, mira, desafortunadamente yo coincido contigo, y tengo que decir desafortunadamente porque efectivamente el concepto de Estado moderno, los estados exitosos, los estados más desarrollados, tienen una economía fuerte que se basa precisamente en la recaudación, claro, en la contribución al gasto público que hacen todos sus ciudadanos, de tal manera que desde ese punto de vista, efectivamente al Estado y a nosotros como ciudadanos de este país nos beneficia que la recaudación vaya en aumento. Sin embargo, pues efectivamente hay que revisar, y es precisamente lo que se encuentra en discusión en este momento en el Congreso de la Unión, a qué se van a destinar esos ingresos que tiene la Federación. La ley de ingresos que actualmente se encuentra en discusión, pues tiene comprometidos la mayor parte de esos ingresos preponderantemente para el desarrollo
de obra social y para las pensiones que tenemos hoy en día comprometidas por parte del gobierno, de tal manera que una pequeña parte solamente se destina a proyectos productivos, a desarrollo de infraestructura, a investigación, a educación, ni más ni menos a los problemas que hoy en día tenemos con fenómenos naturales, y eso pues por lo menos es discutible y cuestionable desde el punto de vista de la economía. Afortunadamente también déjame decirte que históricamente de un sexenio para acá han aumentado exponencialmente los ingresos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, y esta ley proyecta aún más esa recaudación. Por lo tanto, creo que es discutible, pero los ingresos definitivamente bien proyectados, bien utilizados, pues hacen el desarrollo del país, Miguel. Por lo tanto, habrá que estar muy pendientes de cómo y para qué se destinan esos impuestos. Por supuesto, y igual de la misma práctica profesional, amigo, estoy totalmente de acuerdo, el fin de gasto público que sea de beneficio para todos, que esa es la finalidad, pero hoy día la forma en que están recaudando está muy fuera del tema de la legalidad, ¿no? E incluso de lo que el mismo código pueda decir, la ley impositiva pueda decir, como que estamos en una situación donde lo que va a prevalecer es los criterios o el criterio que tenga en su momento el funcionario, ¿no? Y de repente pues ahí después vete al medio de defensa y bueno, se habla de otro tema, lo de los medios de defensa, cómo están ahorita y cómo van a estar todo lo que es el Poder Judicial, y ha incluido también lo que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y pues bueno, el debate que hay tan grave con la materia del amparo, ¿no? Entonces como que estamos siendo cercados, ¿no? Como que estamos siendo cercados a que o pagas lo que te digo o pagas lo que te digo. Esa sería mi conclusión en este tema, salvo tu mejor opinión. Sí, no, bueno, yo, Miguel, coincido contigo. Sencillamente no es fácil para quien es sujeto de un acto de autoridad enfrentar al poder público. Eso ha sido históricamente muy pesado para los contribuyentes, y efectivamente esta reforma fiscal pues hace más duras esas medidas. Claro. Quizá no sea totalmente parte del tema, pero hoy en día está en discusión la reforma a la ley de amparo, y establece precisamente muchísimas restricciones a la defensa de los contribuyentes, a lo que hacemos los abogados para intentar demostrar que el fisco comete errores, pues está endureciendo cada vez más ese camino que tenemos para ayudar o para asesorar a los contribuyentes. Déjame decirte, además, tú eres parte de esa práctica profesional, que cada vez que un contribuyente es revisado, pues hay un lugar común, hay una costumbre, una conducta común, que es que los contribuyentes entran en pánico. Y esto se debe efectivamente a que las medidas de la autoridad para revisar son cada vez más estrictas. Yo he tenido casos, seguramente tú también los has tenido, en los que de la noche a la mañana un contribuyente amanece, por ejemplo, con sus cuentas bancarias bloqueadas. Claro. Y esto para una entidad económica de cualquier naturaleza pues es catastrófico. Claro, no. Y eso por citar solo un ejemplo. Efectivamente, sí, claro, como decías en la cortinilla, pues se establecen inclusive las medidas de carácter penal. Estamos ante un Estado cada vez más estricto en este tipo de formulaciones legales, y eso pues quizá endurecerá las medidas para el cobro, pero pues también da paso a otros fenómenos que hoy en día persisten en el derecho fiscal, en la práctica profesional. Por ejemplo, Miguel, la corrupción, por ejemplo, la elusión fiscal, que son cada día más frecuentes y que hacen al contribuyente buscar alternativas que no necesariamente son las adecuadas o las debidas, pero es un fenómeno que no podemos desconocer. Así es, amigo. Y pues bueno, hablando de las expectativas de reforma, de estas reformas que pues bueno, estamos a un paso de que ya sea totalmente aprobada, se puede esperar su publicación en la Universidad de la Federación, ¿no? Que, salvo mejor opinión, yo siempre, toda mi vida he sido de siempre aguardar medularmente hasta que sale la publicación, ¿no? Porque de repente vienen sorpresas, ya sea siempre hay sorpresas, dentro claro, del proceso legal o el proceso legislativo, ¿no? Pero de repente llegan a haber sorpresas, pero ya estamos a un paso de que esto sea aprobado. En estas aprobaciones, ¿qué consideraciones tienes importantes que le puedas comentar a nuestros amigos radioescuchas? Bueno, hay un cúmulo de modificaciones. Bueno, primero decir, Miguel, que cuando menos durante el sexenio anterior había la política de no modificación de la legislación. Se
señaló mucho, la bandera del discurso oficial fue no más nuevos impuestos, no modificación de la legislación, y eso creo que afectó un poco las políticas inclusive de recaudación y de fiscalización que teníamos en nuestro país. Hoy en día la titular del Ejecutivo está haciendo una reforma mucho más agresiva que abarca varias legislaciones, varias leyes, y eso creo que es positivo en un principio. La modificación de las leyes obedece no solo a la necesidad de recaudación, sino la existencia de nuevas tecnologías, por ejemplo, a la movilidad que tiene hoy en día la economía y las formas de crear riqueza, y por lo tanto creo que era necesaria en primer lugar esta modificación. Sin embargo, creo que los propósitos que se señalan en la propia ley pues no necesariamente van a ser cumplidos con esta reforma. Entre otros, por ejemplo, se pretende abatir, como lo decías también en la cortinilla, pues el deporte nacional de la simulación de operaciones, la existencia de comprobantes fiscales apócrifos que servían para deducir operaciones o para acreditar gastos en determinados supuestos. Más importante aún, la reforma a la ley aduanera, que insisto ya fue aprobada en Cámara de Diputados y que viene a pretender abatir un fenómeno muy importante en nuestro país, el famoso huachicol fiscal, que fue solo la punta del iceberg de un fenómeno aduanero que hoy en día es un flagelo importante para la economía. De tal manera que habría que revisar paso por paso el cúmulo de leyes que se están pretendiendo modificar o que seguramente serán modificadas con esta reforma. No necesariamente se cumple el propósito de alentar la recaudación, sino que se da un fenómeno híbrido. Por una parte, desestimular o pretender desestimular esas conductas que incluso pueden constituir delitos, y por la otra, aumentar, decíamos, también la base de contribuyentes que tiene el país. Claro, y bueno, son esos dos temas que comentas, pues son claves, porque de alguna forma esas salidas falsas o que realmente ya con todo lo que ha ocurrido respecto de las operaciones inexistentes a través de facturas falsas o comprarte de facturas o como queramos llamarle, todo es algo que todo el mundo conoce, finalmente se le apuesta a que no va a ser revisado, ¿no? Porque pues bueno, es una práctica que lamentablemente vemos que se sigue haciendo, ¿no? Sí, bueno, era una apuesta común el hecho de que se incurría en alguna práctica indebida, la compra de facturas, la simulación de operaciones, y decíamos, Miguel, no sé si coincidirás conmigo, que quizá el fisco no iba a revisar al contribuyente, claro, que no tenía la capacidad para hacer una auditoría exhaustiva para determinado número, de tal manera que las empresas, incluso los planeadores fiscales, jugaban con la estadística y decían, probablemente no me van a revisar. Bueno, hoy en día eso ha cambiado exponencialmente. Hoy en día, con el uso de las nuevas tecnologías, con la contabilidad digital, el fisco, el Servicio de Administración Tributaria, puede en tiempo real hacer la fiscalización del contribuyente, de tal manera que se pretende abatir esas prácticas, pero inexplicablemente, Miguel, hoy en día algunos contribuyentes siguen recurriendo a las mías, y eso crea precisamente el fenómeno de reformar la ley, de hacerla más estricta y de inclusive buscar sanciones penales para quienes incurren en estas conductas. Por supuesto, y ahí una de las consideraciones importantes es pues el tema de la materialidad, ¿no? El tema de la razón de negocio en el ámbito fiscal, que una recomendación, amigos, si tienen algún negocio, alguna actividad económica, arrendamiento, honorarios que los lleve a estos, diseñen sus estructuras administrativas para que puedan probar la materialidad, porque tenemos otro detalle: si no puedo probar la materialidad, independientemente de que quien me pidió el comprobante no esté en la lista negra, me dicen que no hay materialidad y me quitan la deducción y me la establecen como una operación inexistente, y ahí es donde viene ese pequeño abuso de la autoridad, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú dijiste, me inmovilizan cuentas, me restringen el uso de los certificados digitales, entonces paran la empresa, y eso se está viviendo actualmente, ¿no? Aun cuando la operación pudo haber sido totalmente real, pero al no tener la forma de acreditar esa parte, pues la autoridad se va por la fácil, dice operación inexistente y vámonos, ¿no? Entonces,
tengan mucho cuidado, pongan mucho énfasis en esa parte administrativa que tiene que ver con su contabilidad específicamente, con su control interno, con su con el cumplimiento normativo de las operaciones, porque incluso con todo eso también cuando se va a juicio, si yo como cliente tuyo y tengo todo eso, aun cuando tuve un acto de autoridad que me dijo no, es inexistente, pues te estoy dando también los elementos para el triunfo, ¿no? Así es, son argumentos que podemos utilizar válidamente, claro, en la defensa fiscal, y en ese sentido no sé si coincidas conmigo, Miguel, hace quizá una década, un poco más, no teníamos tan en uso los conceptos de sustancia y materialidad, eran las normas de contabilidad generalmente aceptadas, hoy en día las normas de información financiera las que regían la conducta, el desempeño profesional de los contadores, precisamente derivado de esa necesidad de acreditar las operaciones, porque algunos contribuyentes simulaban alguna actividad fiscal, pues se dan estos conceptos y la Corte y los tribunales especializados como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues ya acuñan específicamente esta obligación. Los mexicanos desafortunadamente éramos muy informales al momento de hacer negocio. Las entidades económicas no documentaban ciertamente sus operaciones. Hoy en día es indispensable acercarse a un asesor fiscal para tener en regla y con todos los requisitos que prevé la legislación este tipo de operaciones. Sustancia y materialidad, como tú decías, se han convertido en conceptos sin los cuales no puede determinarse o crearse una contabilidad, y eso es un instrumento valioso para los titulares de entidades económicas para no caer en las infracciones que llevan a verdaderos dolores de cabeza. Claro, claro. Y amigo, de esta reforma, a tu punto de vista, ¿hay buenas noticias? ¿Hay algo que pueda ser favorable para los contribuyentes en lo general? Bueno, mira, hay buenas noticias en cuanto a que se pretende desalentar conductas que efectivamente son perjudiciales para el ser humano. Por ejemplo, estamos ante un impuesto calórico. Debemos recordar que en materia de salud, pues la diabetes mellitus es una de las enfermedades con más alto índice de mortalidad, y es una medida extrafiscal que tenemos hoy en día el aumentar el impuesto calórico, el llevarlo de una tasa determinada a un aumento porcentual de casi 2 puntos, que efectivamente pretende desestimular, por ejemplo, el consumo de refrescos y de bebidas energizantes. Habría que ver en todo caso si se cumple con esa intención, si efectivamente esto desestimula el consumo de azúcar y por supuesto el consumo de tabaco, que también se encuentra dentro de la modificación de la tasa de este impuesto especial. Creo que la intención del gobierno en ese punto es muy buena, Miguel, pero insisto, habrá que ver el resultado que tenga la medida. Por otra parte, tenemos la importantísima modificación de la ley aduanera, que efectivamente pretende hacer más difíciles para los agentes aduanales todo ese tipo de transacciones que se hacían en lo oscurito, que se hacían al amparo de una legislación opaca y que permitían introducir al país sin todos los requisitos y por supuesto sin el pago de los aranceles, de los impuestos, mercancías que en determinado momento no cumplían con todos los requisitos de la ley. Creo que estas modificaciones específicas tanto a la ley aduanera como al IEPS pues pretenden no solo aumentar los ingresos, sino mejorar las condiciones legales de competencia para la economía nacional. De tal manera que habrá que esperar los resultados y estar muy atentos a lo que venga en próximos días, Miguel. Claro, y aparte de las disposiciones accesorias que se van a establecer, ¿no? Por supuesto. Porque pues también hay, salvo tu mejor opinión, pero a mí me enfada luego de estarme hablando de las reglas misceláneas y de ver de todo este tipo de cuestiones que bueno, violentan en muchos casos la seguridad jurídica de los contribuyentes y el principio de legalidad y cosas como esas, pero ahí están, existen. Sí, no las van a venir, evitar, ¿no? Así es. Bueno, ahí decir que a mí me parece un abuso, un sinsentido la regulación que se da por medio de reglas de carácter general de la resolución miscelánea fiscal. Hay un principio jurídico que dice que este tipo de reglas
no puede ir más allá de lo que establece la ley. Claro. Y sin embargo, tú y yo sabemos que en la práctica, pues se da exactamente el fenómeno contrario. A veces pretenden sobreregular una conducta y esto hace que un trámite aparentemente sencillo se vuelva mucho más difícil y mucho más engorroso para el gobernado. Sin embargo, también hay que decir que la propia Corte, los tribunales, los jueces especializados, pues ya han validado la existencia de esas resoluciones y profesionistas como tú y como yo. Perdón que te interrumpa, amigo. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Porque validar algo es llevarlo a una razón adecuada y más en el ámbito jurídico de lo que estamos hablando. Claro. Más bien lo han solapado. Porque bueno, las disposiciones constitucionales, las disposiciones, esto que tú mencionas de que ese principio está en el 33 del mismo Código Fiscal de la Federación. Así es. G, pero como que no están, se hacen oscuros, el 35 también del Código Fiscal, pues no tiene nada que ver. Entonces yo creo que sí hay todo un aparato por el tema de la seguridad jurídica, el principio de legalidad tributaria, ¿no? Cuando tú descansas el complementar una norma a través de estas reglas de carácter general, de estas reglas misceláneas o reglas administrativas en general, y cuando también buscas terminar de legislar cuando la misma ley te remite a la regla miscelánea, que no el legislador no hizo su trabajo. Totalmente. Lo que tuvo que legislar, pero no, lo descansa en una autoridad administrativa, ¿no? Sí, indudablemente. Entonces, por eso yo digo que, salvo tu mejor opinión, yo no soy, el abogado eres tú. Estoy de acuerdo contigo, indudablemente la resolución miscelánea pretende tapar los huecos que la ley no preveía y podríamos cuestionar la legalidad de esa norma, pero a lo que yo me refiero, Miguel, aunque coincido contigo, es que los tribunales han validado esas conductas. Creo que el hecho de que se regule a través de una legislación secundaria sin los requisitos de ley una conducta, pues evidentemente es violatorio de derechos humanos. Sin embargo, insisto en que hay criterios jurisprudenciales que dicen que esto es cuando menos válido para la autoridad, y efectivamente están solapando las arbitrariedades de la autoridad. Que le alegas al umpire, ¿no? Así es, hoy en día que está tan de moda el béisbol. Así es, que le alegas al umpire, ¿no? Y pues bueno, ni hablar, pero independientemente del desacomodo que esto provoca profesionalmente hablando, al prestar un servicio, al dar una opinión, al decir está bien, está mal, yo creo que también son cuestiones que debemos de analizar bien para ver cómo dar un debido cumplimiento de las disposiciones, ¿no? Porque pues no todo es pelearte, ¿no? De hecho, el contribuyente es lo que menos quiere. Ir a un litigio, él quiere una solución, y ahí es donde, pues bueno, despierta o debe despertar la creatividad en el buen sentido, dogmáticamente, una creatividad dogmática a través del estudio y el análisis, ¿no? Para poder sanarlo. Sí, bueno, creo que es el menor porcentaje de las entidades económicas quienes apuestan a un litigio, quienes apuestan a una solución a través de tribunales de una controversia. Hoy en día lo necesario es lo que precisamente tú haces de manera tan brillante, el asesorar a un contribuyente, el darle las herramientas para que esa creación de riqueza no se convierta en un conflicto con la autoridad. Definitivamente hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos como la planeación fiscal que tú, insisto, brillantemente manejas, la opción de darle al contribuyente las herramientas a través de la legislación para que el pago de impuestos, si bien sea obligatorio, si bien se haga por los conductos legales, pues tenga a su vez los beneficios que prevé la propia legislación. Eso es a lo que hoy en día apuestan la mayoría de los empresarios, pero bueno, definitivamente no podemos olvidar las arbitrariedades que también puede cometer una autoridad fiscalizadora al revisar a un contribuyente, y es en ese momento cuando no queda otra opción, cuando el contribuyente se ve obligado a acudir a una instancia legal con todo el cúmulo de vicisitudes que suceden en estos casos y que tú seguramente has presenciado. Así es, y yo sumaría a lo que tú comentas, pues el uso del dinero, ¿no? ¿Qué es el gobierno? El uso del dinero, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que siempre enfada, ¿no? Se enfada el tema de que no se dé un buen uso o no se sepa, o esos programas sociales que se mencionan y todos esos programas que vienen también vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, todo eso, que no se cumplan o se paren.
Totalmente. Bueno, yo creo ahí que... El tema medicinas, por ejemplo, ¿no? Tan grave para muchos conciudadanos. Así es. Que están sufriendo enfermedades donde pues se requiere ese medicamento y pues de repente se detienen. Digo, hablando de lo importante que es la salud, ¿no? Desde el tema constitucional. Después tenemos pues los baches, la seguridad, más bien la inseguridad que tenemos ya actualmente en todo el país. Así es, Miguel. Yo creo que no es estrictamente un tema jurídico. Efectivamente, el uso, el destino del gasto público se convierte en un tema económico y también político. Como universitarios no podemos abstraernos del destino que puede tener este ingreso, porque precisamente se trata del patrimonio de todos los mexicanos. La hacienda pública no es exclusiva del gobierno y por eso la importancia de discutir en foros como este la ley de ingresos de la Federación, el destino que tendrán los impuestos y las contribuciones que todos los mexicanos vamos a entregar al fisco federal. Así es. Muy bien, pues vamos ahorita a nuestra cápsula, en donde hablaremos de nuestra revista de consultorio fiscal y regresamos para continuar hablando de este tema que es las expectativas de reformas fiscales. XEUN AM 860 Radio UNAM. En su edición 867, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión, la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo presentada en septiembre pasado es analizada en sus puntos más relevantes en cuanto a la materia fiscal por parte de Carlos Alberto Burgoa Toledo, mientras que Claudia Mendoza y Alberto Monroy Salinas nos hablan de las obligaciones derivadas del impuesto especial sobre producción y servicios para quienes enajenan bebidas alcohólicas y cerveza. Y no menos interesante, un artículo de Diana Valeria Pino Juárez nos expone los aspectos clave y diferencias entre los regímenes de la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997, en relación con su impacto para el retiro y las pensiones. Además, también encontraremos otros artículos e información de temas como el estímulo fiscal a la investigación y el desarrollo, así como sus posibilidades de aprovechamiento, la inteligencia artificial aplicada en el régimen simplificado de confianza, las plataformas tecnológicas y tributación en referencia a los pagos definitivos y provisionales, la curva biométrica, el paso a paso para obtener la llave CDMX y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 867 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal Radio. ¿Qué tal? Muy buen. Pues ya tienen ahí una cápsula de la revista de Consultorio Fiscal y haciendo alusión a esta revista, pues vamos a hacerles la pregunta, una pregunta muy sencilla para que se puedan llevar la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. 2, que a los amigos que nos hagan favor de llamarnos a los teléfonos 55 55 36 89 89 y a nuestra alada que es 850 52 688 y nos den la respuesta a la pregunta muy sencilla. Y a nuestros amigos cibernautas que nos acompañan por las redes sociales, por favor también mándenos la respuesta por esa vía, ¿no? Y ¿qué pregunta es, amigo? Miguel, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestro amable auditorio cuál es la fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación? Muy bien, perfecto. Hace un rato se comentó cuál es la fecha límite para la aprobación de la Ley de Ingresos. Estaremos atentos a sus respuestas para que se lleven la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal de manera electrónica. Muy bien, pues continuando con este tema de expectativas, de las expectativas que pudieras comentarle a nuestros amigos, ¿cuáles serían de las más importantes, por ejemplo, respecto al Código Fiscal? Bueno, el Código Fiscal, como comentamos, Miguel, establece ya una serie de medidas
muy restrictivas para el uso de certificados digitales, para las que tú y yo conocíamos como las facturas, para los comprobantes fiscales, ya deben de cumplir precisamente con requisitos tecnológicos sumamente específicos, precisamente para evitar esa simulación de operaciones. Es la reforma más agresiva hoy en día que tenemos dentro del Código Fiscal de la Federación y en concordancia con esos requisitos nuevos, pues endurecen las penas para quienes hagan uso de esos certificados, para quienes emitan comprobantes fiscales o facturas sin el soporte de sustancia y materialidad. Ya hay sanciones penales que son incluso privativas de la libertad, claro, y que pretenden inhibir y abatir este tipo de conductas. Creo que es una reforma, como decíamos, si bien muy agresiva, pues de alguna manera es inhibitoria de todos aquellos quienes pretendían burlar al fisco federal. Claro que lamentablemente en muchos casos eran también funcionarios, ¿no? Así es, el gobierno creo que era el mayor consumidor de comprobantes apócrifos, Miguel. Eso, tristemente. Lamentablemente también en la práctica lo hemos visto, así, ¿no? Así y entonces, pues bueno, creo que es un trabajo que debe de hacerse porque, pues bueno, ahí se van mucho cuestión de recaudación y finalmente pues estamos en actos de simulación. Así es, era una fuga importantísima, claro, de ingresos para el fisco federal. Inclusive en el sexenio anterior algún procurador fiscal se hizo célebre una frase, no sé si coincidas tú con ella, yo por supuesto lo hago al 100%, pero él decía que se convirtió en un deporte nacional el uso de facturas falsas. Sí, pues bueno, desde aquellas épocas en donde las facturas las comprabas en cualquier papelería, ¿no? Así es. Para tus facturas que hacías, o sea, había a veces, si lo vemos de un punto de vista, había ese acto de confianza para los contribuyentes. Así es. Pero ¿qué pasó? Empezamos a abusar. Y sin embargo, Miguel, aún cuando se han recrudecido en forma muy importante las medidas, pues se sigue somos machos los comprobantes, ¿no? Entonces, somos machos que no. De ahí ya que la autoridad se vea cada vez más obligada a hacer uso de estas medidas. Bien, entonces amigos, por favor, dentro de esto, pues bueno, estén muy atentos. Ustedes que tienen sus actividades, sus negocios, platíquenlo bien con sus contadores, sus documentos deben estar actualizados. A lo mejor no digo preocuparse tanto por los que expedimos, pero también más por los que recibimos. Porque aun cuando yo expida uno, pues el ingreso se queda, el ingreso no se va. Me van a multar por no expedirlo adecuadamente, pero el de las deducciones hay que poner mucha atención en estos nuevos cambios que se van a dar. Seguramente aquí en la facultad va a haber una plática para notificar eso, y en nuestra revista también se dará información al respecto, ¿no? Entonces, recomendación, estén muy atentos ya a lo que salga publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que para el 2026, pues bueno, estén más que preparados para que no se tengan problemas en el tema de comprobantes y vayan a caer en un tema de simulación de operaciones, ¿no? Así es, Miguel, pareciera un tema técnico, un tema sumamente privativo para determinado sector profesional, y yo te diría que no es así, que nos afecta a todos quienes realizamos operaciones económicas. Por Entre supuesto. más conozcamos de la reforma, pues más fácil será el desarrollo de nuestras actividades. Bien. ¿Qué otro punto, amigo? Pues te decía yo, de los que más me llaman la atención, Miguel, es por supuesto la ley aduanera. Creo que ahí vale la pena comentar el punto, porque ya no se hace una fiscalización como tal directa al contribuyente, ya no se endurecen los requisitos para él, sino para un coadyuvante, para un tercero que es auxiliar precisamente del fisco, como lo es el agente aduanal. Históricamente tenían una patente permanente que podían utilizar desde que se les entregaba el nombramiento hasta que terminaban sus operaciones. Hoy en día se restringe a 10 años con posibilidad de prorrogar a otros 10 su operación, y esto obedece, como te decía, al fenómeno de la corrupción, hay que decirlo con todas sus letras, a el uso indebido de las facultades que tenía para dictaminar las características de una determinada mercancía, para hacer el cálculo y el pago de los impuestos inherentes a esta transacción, y todo esto ante los abusos que existían o que se han documentado en fechas recientes, pues fue modificado exponencialmente. Hoy en día, con la modificación a la ley aduanera, pues los
agentes aduanales tendrán muchísimos más requisitos que cumplir, serán observados y fiscalizados, como te decía yo, en tiempo real por parte de la autoridad. Y esto, hay que decirlo, Miguel, pues de alguna manera pretende abonar a una equidad en las condiciones económicas que tienen los comerciantes, las entidades que se dedican a las actividades de comercio en nuestro país. Habría que acudir a las calles de la ciudad para ver el uso que se hacía indebido de la vía pública para ofrecer mercancía informal en condiciones muy inferiores de competitividad con quienes pagan impuestos, con quienes tienen un local establecido, con quienes de alguna manera están contribuyendo al gasto público, y esto se debía precisamente al contrabando que se da en todas las aduanas del país para introducir mercancías que por supuesto entraban en condiciones de precio y de calidad menores a las deseadas, pero que sin duda eran un eje fundamental para inclinar la balanza en favor de las actividades informales. Creo que es una reforma loable. Habrá que ver si en contraposición a ello no se estimula aún más el contrabando, si estas restricciones hacen que el contribuyente desafortunadamente opte por acudir nuevamente a la ilegalidad, a la informalidad para introducir mercancías en oposición a lo que se pretende. Pero en principio creo que es una reforma necesaria, importante, e insisto, habrá que ver los resultados, Miguel. Claro, para equilibrar, ¿no? Equilibrar también. Así es. Los comerciantes formales de los comerciantes informales, ¿no? Aunque también, pues lamentablemente muchos de ellos, al no encontrar trabajo, al no encontrar eso, pues adquieren productos que pues tienen esa dudosa procedencia y lo buscan, ¿no? Que se convierte, pues a lo mejor, si no tanto el informal, ese que está en la calle vendiendo en los semáforos o que está en las esquinas vendiendo en economía de supervivencia, ¿no? Así es, pero se llega de productos que pues vienen de una procedencia pues no muy legítima, ¿no? Sí, o nada legítima. Se convierte en un círculo vicioso. Si el Estado no da las condiciones para una competencia equilibrada, claro, pues se da precisamente este fenómeno de la informalidad, que además no paga impuestos, Miguel. Por eso la calificación de círculo vicioso. Hay que estimular actividades formales. Y hay formales. otras actividades también que no pagan impuestos, pues, digo, y son muy buenos negocios, y todos los vemos en todos lados, digo, los puestos de tacos, cosas así, que son magníficos negocios y ahí está, ¿no? Desafortunadamente le estamos dando prioridad a la informalidad, claro, que a la creación de riqueza con todas las formalidades que prevé la legislación. Sí, déjame darles un aviso, amigos. Bueno, me están reportando ahorita que por favor las 4 revistas, por favor denos la respuesta vía telefónica, ya que desafortunadamente tenemos problemas con la red y no podemos recibir la respuesta de nuestros amigos cibernautas que nos acompañan en el programa. Disculpen ustedes, y las revistas van a ser para las primeras 4 personas, ya tenemos 2. 4 primeras personas que nos hagan favor de darnos la respuesta vía telefónica al 55 55 36 89 89 y a nuestra alada que es 850 52 688. Disculpen ustedes, perdón, amigo. Entonces, y por ejemplo, igual todo es informativo en el sentido, ¿IVA es tocado? ¿Hay reforma en IVA? Y IVA es tocado, dado que se endurecen las medidas para la expedición de comprobantes fiscales. Se vincula con lo mismo. Evidentemente el uso de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues hacen que la legislación convierta los artículos en normas más sustantivas, pero evidentemente la mecánica del impuesto, la tasa del impuesto, pues se continúa igual, aunque se afectan de alguna manera actividades indirectas. Por ejemplo, Miguel, la repatriación de capitales, que también es un aspecto importante que toca la reforma fiscal, pues estimula que aquellos contribuyentes o entidades económicas que tengan capitales expatriados, que se encuentran fuera del país, si hay una repatriación de esos numerarios, pues hay un estímulo del 15% en el impuesto. Y esto evidentemente, como toca a todas las actividades que se graban en la ley del IVA, pues de alguna manera va a contribuir al gasto público y, ¿por qué no decirlo? Pues esa inversión
de repatriarse como lo pretende la modificación a la legislación, pues necesariamente va a tocar tanto a los impuestos directos como el impuesto más importante que tenemos, el impuesto sobre la renta, como también al impuesto al valor agregado que acabas de mencionar. Muy bien, pues bueno, también tomen notas, amigos, a los que les incida respecto a repartición de capitales, que no necesariamente son grandes capitales, ¿no? Y no necesariamente es para nosotros, Miguel, para los ciudadanos de a pie, aunque créeme, hay muchos contribuyentes que han creado riqueza en el país y que precisamente debido al cambio de condiciones políticas y económicas que acabamos de comentar, pues los han llevado fuera de este país. La iniciativa es muy importante y pretende que se reconsidere esa salida de capitales, que no sean capitales golondrinos y que precisamente creen la riqueza dentro del país con el estímulo de una baja tasa impositiva que, como te repito, al ser destinada a la economía nacional, pues va a tocar necesariamente a los impuestos. Sí, y no siendo negativo, suena bien la intención, pero pues ya que te hace ¿por qué lo sacaron? Muchas personas vendieron un departamento, su casa y se lo llevaron. Así es. Si lo traen, está bien, va a haber unos, pero ya que lo tengo aquí, la seguridad, el tema del entre que hay que dar, si pongo un negocio, porque si lo traigo, pues no lo voy a traer para su mayoría, en muchos casos, para poner alguna actividad económica, ¿no? Y entonces mi capital, quien lo traiga tiene que valorar muchas cosas para ver si realmente es válido, bueno, es productivo, ¿no? El tema de la intención que se tiene de estos cambios, ¿no? Así es, creo que acabas de tocar un concepto fundamental. Siempre y cuando este capital se vuelva productivo, pues puede jugar de todos los estímulos y los beneficios que prevé la legislación fiscal. Cuando se vuelve un capital pasivo, pues inclusive hay un aumento que no hemos tocado en la tasa de interés, en el aumento de la tasa impositiva para los capitales que reciben ingresos por concepto de intereses, de dividendos, y pues es necesario, Miguel, que cada vez la economía sea más dinámica a través no solo de la inversión, sino precisamente de que el capital sea dinámico y que juegue para las actividades productivas del país. Claro, porque pues hay muchas fugas, ¿no? Hay muchas Totalmente. fugas y luego aparte pero también si esta parte de los que piden esa seguridad, esa dádiva, ese entre, ¿sí? Pero aparte, por un lado, ¿lo das o tienes un problema con tu negocio o con tu familia o en tu persona? Y si no lo das, pues bueno, ahí tienes el problema. Y si lo das, estás ayudando a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, por un lado una ley te dice una cosa, ¿sí? Y por ejemplo la ley para la prevención y identificación de personas con recursos de ilícitos dice, oye, el hecho de que ese dinero, pues ahora resulta que va a hacer ¿qué? Que está ayudando al narcotráfico, a la delincuencia organizada, pero resulta que si no lo doy, pues me meto en problemas de mi propio negocio o mi familia, ¿no? Así es, y eso Miguel. se está viviendo en todos los estados de la República, amigo. Sí, bueno, tristemente es algo que no podemos omitir. Claro. El fenómeno de la delincuencia y de la corrupción definitivamente han inhibido la actividad económica en nuestro país. ¿Cuántos ciudadanos no prefieren efectivamente guardar su dinero por el riesgo que implica el invertirlo, el hacerlo en actividades productivas, cuando saben que desafortunadamente actividades y autoridades de todos los niveles, tanto municipal como estatal y federal, pues se prestan a prácticas indebidas? Creo que la universidad es un canal sumamente adecuado para la discusión de este tipo de conductas y para pretender o cuando menos ayudar a abatirlas. La difusión, la publicación de esto es sumamente importante. Y que se tome en consideración, porque ya ves cuando se dieron algunas reformas, la misma cabeza del ejecutivo, del poder ejecutivo, que dijo, ¿y eso es qué? Leyes van y leyes vienen, Miguel, y no podemos abatir el fenómeno de la corrupción. Y creo que agregamos un ingrediente importante, la impunidad. Hasta en tanto no se castiguen estas conductas que inclusive son públicas, que son cometidas por funcionarios de altísimo nivel en nuestro país y que vemos que no son castigadas, pues evidentemente lejos de inhibir
esa práctica la estamos estimulando. La autoridad del gobierno como tal no tiene todas las herramientas y todos los instrumentos para abatir la conducta. Mientras no cese el fenómeno de la impunidad, Miguel, la corrupción seguirá como un fenómeno rampante. Claro. Y amigo, en materia de impuesto sobre la renta, ¿hay alguna noticia? Mira, en materia de impuestos sobre la renta, cada vez es más la necesidad que tenemos los contribuyentes de hacer planeación fiscal. Como tú bien lo decías, hay por ahí determinados requisitos, particularmente para industrias tales como la construcción, la generación de proyectos productivos, que prevén cada vez más requisitos más específicos, precisamente para acreditar la sustancia y la materialidad de las operaciones. Decíamos hace un momento que el gobierno tristemente fue uno de los mayores consumidores de comprobantes apócrifos, y por lo tanto en ese sentido son requisitos formales que se dan cada vez más en la ley del impuesto sobre la renta para las deducciones de los gastos que tenemos los contribuyentes. Claro, y oiga, nada más una aclaración, amigos, porque muchas veces fue satanizada la pregunta, planeación fiscal, ¿no? Absolutamente necesaria. La planeación fiscal es necesaria, es obligatoria para el empresario. Por supuesto. Pero estamos hablando de lo que es una planeación, una planeación en estricto apego a lo que establece las diversas leyes civiles, mercantiles y evidentemente las fiscales, así como también las conductas que se realizan en las empresas, ¿no? Sí, bueno, Miguel. Nada que tenga que ver con cuestiones distintas, ¿no? Una planeación productiva, yo siempre le he llamado una planeación con las reglas del juego. Un buen jugador juega con las reglas del juego. Por supuesto. Y si no juegas con las reglas del juego, entonces ya no eres buen jugador, eres tramposo. Esa frase creo que la has hecho muy popular, Miguel, pero además decir que no necesariamente hay que satanizar la planeación. Efectivamente, un ejemplo común es que una actividad, cualquiera que sea, puede tener determinados tratamientos en la ley. La legislación específica prevé inclusive determinados supuestos y modalidades para tributar, y dependiendo de los beneficios de cada una, pues se pagan más o menos impuestos. De tal manera que por esa simple razón es sumamente necesario que una entidad económica se asesore, que acuda a un experto como tú y que se dé esta planeación para contribuir efectivamente al gasto público, pero hacerlo de la manera menos gravosa para su funcionamiento. Y si no funciona, vamos contigo para la defensa. Por supuesto. Muy bien. Mira, hay una pregunta, por favor, amigo. Dice, hola, ante la injusta reforma a la ley de amparo, ¿qué sugerencias nos dan a las pymes? Gracias y mucho más. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuáles son las nuevas causales para restringir el uso de sellos digitales? Gracias. Muy bien. Son dos preguntas diferentes. Bueno, empezamos por la primera, Miguel. Creo que definitivamente la ley de amparo se ha vuelto sumamente restrictiva. Había sido un ejemplo a nivel mundial de la protección de los derechos humanos, y precisamente en materia fiscal es en donde está el punto más sensible en el que se van a afectar no solo a las pymes, a cualquier entidad, a cualquier persona que contribuya al gasto público, se le está restringiendo particularmente su derecho de defensa. Es una reforma indudablemente regresiva. Habla muchísimas opiniones y perspectivas de quienes, por supuesto, están inmersos en la discusión, pero déjame decirte que para quienes litigamos, para quienes estamos día a día en tribunales, sabemos que se están coartando en forma muy agresiva los derechos para hacer uso de los medios de defensa que tienen los contribuyentes. Claro. Muy bien, pues bueno, esa es la respuesta. Y nada más, bueno, ya se mencionaron algunas, cuáles son las nuevas causales para restringir el uso de los sellos digitales, ¿no? Gracias, tú más. Y bueno, son todas las preguntas que tenemos ahorita. Muchísimas gracias. Gracias y seguimos atentos. Y pues bueno, ya ves que siempre el tiempo nos apremia, estimado Tulio. ¿Qué otras sugerencias les puedes dar a nuestros amigos que escuchas derivado de estas expectativas de reformas fiscales? Pues te decía, Miguel, entre otras cosas, no podemos abstraernos de una discusión que pareciera tan técnica, tan específica. Por supuesto que Radio UNAM, el consultorio
fiscal, el programa que tú tan brillantemente conduces, tienen una opinión y una voz especializada, y sin embargo los ciudadanos comunes tenemos la obligación de documentarnos. Cada coma que se le modifica, por pequeña que parezca una reforma de esta envergadura, pues tiene una incidencia en nuestra economía. Te decía yo, por ejemplo, el impuesto calórico, cuando vamos a consumir un refresco a cualquier lugar, pues habrá un impacto, si quieres, menor en la economía, pero es un ejemplo de cómo nos afectan las políticas públicas de recaudación, y hay que estar atentos, Miguel, no hay otra opción que estar atentos, y por supuesto la Universidad Nacional tiene la obligación de ser crítica, de ser propositiva y de contribuir a la discusión de este tipo de temas para mejorar no solo la economía pública, sino las condiciones en las que los ciudadanos ejercemos los derechos hoy en día. Claro, por supuesto, y es igual una participación conjunta en lo que tú comentas de documentarnos, ¿no? Buscar comprender más estas cuestiones fiscales, esas cuestiones de repercusión a nivel macroeconómico, ¿no? A veces podemos empezar analizándolas a nivel micro y luego irlos llevando a nivel macro, pero sí es importante porque pareciera que ya la parte importante ya no es tanto en la parte de fondo, sino es más bien en la forma, ¿no? En donde, por ejemplo, el tema con los comprobantes fiscales, todo eso, pues son obligaciones de forma más que de fondo, pero se lleva a una repercusión en el fondo, e incluso brincar al tema de carácter penal. Así es. Entonces, pues toda esta situación que se está dando, hay que estar muy atentos, amigos, hay que estar, derivados de conocerlos, de entenderlos, de comprenderlos, aunque pues nos pueda fallar el tecnicismo, pues tenerlos muy bien entendidos, muy bien conceptualizados, para poder dar cumplimiento y evitar repercusiones que puedan poner en riesgo nuestro patrimonio, sea cual sea ¿no? Así es, Miguel, es importantísimo no abstraernos de esa discusión pública que necesariamente debe de darse. Claro, muy bien, pues estimado Tulio, muchísimas gracias por tus comentarios en tu programa de consultorio fiscal, muy amable. No, hombre, gracias, Miguel, el agradecido soy yo. Muy bien, pues amigos, esto es todo por hoy. También les agradezco a todos ustedes la compañía, su presencia en este programa, y pues bueno, los invitamos a que nos vean y escuchen la siguiente semana con el tema validez de contratos firmados de manera digital, y mañana jueves también nos pueden seguir en punto de las 10 de la mañana por Mirador Universitario en la COAE, donde seguiremos platicando de este tema y te contaremos también con tu presencia, estimado Tulio. Pues bueno, nuestros agradecimientos al director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, doctor Armando Tome González, secretario de Divulgación y Fomento Editorial, al maestro Gustavo Almaguer Pérez, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jara, Miriam Jiménez, Carlos Castellano, Antonio Calvo, Alma Villegas, Nancy Audelo, Celeste Arellano e Irwin Orozco. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la COAED, y pues en una continuación los invitamos a que sigan escuchando las programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo en Radio Francia. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes, agradezco su presencia y no olviden mi recomendación: hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Pasen ustedes muy buena tarde, hasta el siguiente programa. Consultorio Fiscal. Radio.